Pablo estaba preso en Roma alrededor del año 61 al 63 después de Cristo. La iglesia en Filipos era una de las primeras iglesias que Pablo había fundado durante su segundo viaje misionero. Y Pablo escribió esta epístola a los filipenses para agradecer a los cristianos de Filipo la ofrenda que ellos habían enviado mientras él estuvo en esas misiones, y Pablo agradecía por el apoyo que ellos le habían brindado durante su segundo viaje misionero, y aún por su encarcelamiento que él tuvo, esta iglesia estuvo apoyándolo. Así como yo le agradezco a cada uno de ustedes durante todo este año que entregaron sus diezmos, sus ofrendas para la mantención, por la ayuda, uno también debe ser agradecido y reconocer. Y Pablo le escribió a Filipos de esta carta para agradecerles a ellos. También le escribió para animarlos a los filipenses a permanecer firmes en la unidad y a defender su fe. Lo que el Señor nos ha enseñado, lo que el Señor nos ha dado durante todo este año ha sido para afirmarnos, para animarnos, para consolarnos, para que nosotros seamos fortalecidos y sigamos defendiendo nuestra fe, y también en la unidad. Amén. También le escribió a ellos para enseñarles que la paz de Dios se obtiene a través de la oración y la confianza en Él. Por eso decimos que es tan importante esto de la oración, porque la paz de Dios solamente se puede conseguir con la paz. Es decir, se puede conseguir en la oración. Mientras más oramos al Señor, más paz va a haber en nuestros corazones. Mientras menos oramos al Señor, más iracundo vamos a estar. Si a veces usted se pregunta por qué me enojo con facilidad, por qué me pasa esto, es porque a veces estamos más faltos de oración. Amén. También le escribió para advertirle sobre los cristianos corruptos. Y de hecho Pablo los trata muy mal, los trata de estos perros que enseñan un evangelio diferente. Pablo no los trata con suavidad a estos que se levantan. ¿Y por qué es tan importante? Porque en estos tiempos, cuando veamos que la venida del Señor se acerca, muchos se van a levantar diciendo que son Cristo, predicando de Cristo, un falso evangelio, pero donde Cristo no está, sino que están nuestros intereses. Por eso es tan importante que nosotros nos reunamos, y por eso Pablo les advierte, los anima a que no crean en aquellos hombres corruptos que se estaban levantando. Enseñaba que la circuncisión era necesaria, o aquellos corruptos enseñaban que la circuncisión era necesaria para la conversión y demostrarles que estaban llamados a imitar el amor de autoentrega de Jesús. Si hay algo que Pablo le enseña a estos hermanos de Filipo, fue la que así como Jesucristo se autoentregó por cada uno de nosotros, Él los animaba a que nosotros también podamos autoentregarnos por el amor que el Señor tuvo hacia nosotros. ¿Qué es lo que a veces nos cuesta? Nos cuesta autoentregarnos, nos cuesta, vemos nuestros intereses, vemos lo que a mí me conviene, y cuando nos conviene o nos dan una orden y nos conviene aquella orden, eso lo hacemos. Pero las cosas que a veces no nos gustan, no las hacemos. Nos cuesta hacerlas. Pero Pablo le llama la atención, o les anima a decir, ¿saben qué? Así como Jesucristo se entregó por nosotros, nosotros debemos entregarnos por Él. Aunque los textos que hemos leído del capítulo 3, Pablo está discutiendo la importancia de la justicia por la fe en Cristo en lugar de confiar en las obras de la ley. En Filipo había algunos judaizantes que enseñaban que la salvación se obtenía mediante la observancia de la ley. Pablo escribió para enfatizar que la justicia viene por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Pablo quería animar a los de Filipenses a seguir adelante en su fe, sin quedarse estancados en el pasado. Quería recordarles que la meta es alcanzar la perfección en Cristo, y enfatizar la importancia de perseverar en la fe a pesar de las dificultades y los obstáculos. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha sentido como un hunter? ¿Alguna vez usted? Mire, yo conocí los hunters, bueno, los conocía, pero donde me daba más risa era cuando iba donde la casa del hermano Pato, porque la Daniela tenía unos hunters. Y cuando los tenía en esa ruedita, yo veía que el hunter corría, 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 como y miraba para afuera para ver si llegaba o no llegaba, y se mantenía en el mismo lugar. Por eso le digo, ¿usted se ha sentido de esa forma?
que avanza, que intenta de avanzar y se queda ahí mismo, que intenta, que a veces puede, esta carne la puede obligar, pero no avanza nada. Es como si estuviera dando círculos. Es como ese hunter que, si usted ve los hunters, tienen una rodilla que ellos corren, quedan pero extenuados, quedan pero cansados, pero quedan ahí mismo. Y a veces nosotros estamos de esa forma. Estamos cansados, extenuados. Nos intentamos y no pasa nada. Pablo le anima a aquellos hombres, porque muchas veces hemos quedado estancados. A veces no queremos seguir adelante. A veces nos sentimos de esa forma. Como que por más cosas, y a veces cuando queremos agradar al Señor, como que se levantan más cosas. Y en vez de avanzar, esas cosas nos hacen retroceder. Y nos ponemos a pensar qué es lo que está pasando. Y en vez de avanzar, nos estancamos. Podemos estar aquí, podemos alabar, podemos glorificar. Y quizás este año intentamos de estar en lo más cultos posible. Pero cuando hacemos una reflexión, como lo hacen todas las instituciones, nos damos cuenta que cuál fue realmente lo que avancé. Si te has sentido de esa forma, pon atención. En Filipenses 3, 12 al 14, el apóstol Pablo nos da una lección importante sobre cómo seguir adelante en nuestra fe. Pablo, que había sido un fariseo estricto, había encontrado la verdadera justicia en Cristo, pero en lugar de quedarse estancado en su pasado, Pablo decidió seguir adelante, enfocándose en la meta que tenía por delante. Hoy Dios nos hablará a través de Pablo a seguir adelante en nuestra fe, sin quedarnos estancados en el pasado. Vamos a ver cómo podemos aprender de la experiencia de Pablo y aplicarla a nuestras propias vidas. Verso 12 dice, no que lo haya alcanzado ya. Pablo tenía mucha confianza con respecto a su salvación. ¿Sí? Cuando él dice, no es que yo ya haya alcanzado mi salvación, pero él estaba confiado, él estaba seguro de lo que tenía. En este texto lo está expresando sin ninguna duda. Él reconoció que aunque ya había corrido mucho, había peleado mucho y había ganado grandes victorias, por Cristo todavía no había llegado a la meta final para recibir el premio. Pablo, y eso es importante que nosotros debemos tener claro, no son los años que pueda servir, porque Pablo aún ya llevaba casi 25 años de su conversión. Y él aún decía, y todo lo que era el apóstol Pablo, yo aún no alcanzo. Yo aún no he llegado. Pablo ahora en su vejez, habiendo servido fielmente por tantos años, ya habían transcurrido, como le dije, aproximadamente 25 años habían pasado desde aquel encuentro, y aunque había recorrido el mundo conocido con el Evangelio, había plantado iglesia, escrito epístolas y formado líderes, y aunque su vida estaba acercándose a su fin, él cree que no ha alcanzado nada todavía. Y a veces nosotros creemos que porque llevamos 1 año, 2 años, 3 años, ya lo hemos alcanzado todo. Nos creemos superiores a otros. Miramos en menos a otros. Y el apóstol Pablo dice, yo aún no he alcanzado nada. Amén. Él no cree que ha alcanzado nada todavía, no había llegado al estado de no poder crecer más o de no necesitar trabajo más. Por eso él dice, yo prosigo. ¿Sabe qué es tan importante esto? Porque a veces nosotros pensamos que ya llevo tantos años en el Evangelio, vengo a los estudios bíblicos, aprendo esto de aquí y de allá, y pensamos ya, ¿qué más voy a aprender? Pablo, a la edad que él tenía, él aún quería seguir conociendo de Cristo. Él quería seguir conociendo de la palabra de Dios. Por eso nosotros no nos debemos conformar porque aceptamos al Señor 5 años, 6 años o los años que llevemos. Nunca nos conformemos. Siempre debemos querer mucho más. Siempre sirvió a Dios con limpia conciencia,
Él nos enseña que debemos seguir corriendo de esta manera hasta el final de la carrera, que debemos seguir luchando hasta que termine la batalla. Dice, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Cuando Pablo usa la palabra perfecto es de una forma derivada de teteleomai, que está diciendo que él no es de ninguna manera un cristiano completo, sino que sigue avanzando. Si Pablo, quien era tan fiel y soportó tanto por el Señor, no podía descansar, cuánto menos nosotros. Es decir, si este Pablo, que todo lo que hizo, todo lo que escribió, todo lo que realizó, las iglesias que abrió, si nosotros vemos la Escritura, él es el que fundó más iglesias que ningún otro. Pero aún así, decía, yo no soy perfecto. Yo no he llegado a la perfección. Yo necesito igual como tú necesitas. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Y cuando tú y yo nos sentimos como ese hunter, es porque no hemos comprendido esto. Es porque ya, no, ¿para qué tanto? No, ¿para qué? ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué hacer esto otro? No, ¿para qué tanta oración? ¿Pero para qué tanta lectura de la palabra? ¿Pero para qué a mí ahora se le ocurrió al pastor junto con el Giovanni, con la juventud, leer la Biblia en un año cronológicamente? Si no se hace cronológicamente. Y a veces tenemos nuestros propios pensamientos de cómo se debiera hacer. Si nunca se había hecho cronológicamente, siempre lo hacíamos de libro a libro, de cómo está la Biblia escrita. Pero cronológicamente hemos ido viendo cómo los sucesos han ido aconteciendo, en qué año, en qué profetas fueron los que estaban en ese tiempo, a qué rey le hablaron, todo lo que se va relacionando. Por eso es bueno también estudiar la Biblia cronológicamente, porque nos damos cuenta que hay libros que, como está en la Biblia, muchas veces, y Miqueas, ¿en qué reinado estuvo? Y al leerla cronológicamente nos dimos cuenta en qué reinado fue. Amén. Por eso es importante nunca descansar. Y aún, aunque ustedes me puedan decir, no, pero yo ya llevo edad, no, sigue orando y buscando del Señor. Pablo ya tenía varios años de carrera, ya estaba más, de hecho murió en el año 68, dicen los estudiosos, es decir, 7 años o 6 años después que escribió esta carta. Por eso él decía que ya estaba en su fin, pero aún él seguía buscando y conociendo de este Dios. Sino que prosigo en la vida cristiana y de servicio, habrá victorias, habrá fracasos, habrá alegrías y habrá tristezas. Nunca olvidemos que lo mejor está por venir, está más adelante. Y eso Pablo lo tenía muy claro. No nos olvidemos que cuando la iglesia primitiva comienza, ellos pensaban que Cristo venía en ese tiempo. Entonces él por eso decía, yo prosigo mi meta, mi objetivo. Hemos de proseguir puestos los ojos en Jesús y obsesionados con alcanzar la madurez de la vida cristiana. Debemos continuar la carrera, seguir el amor y seguir la justicia. Por ver si logro asir, que la palabra asir es catalabo, que significa echar sobre algo para agarrarlo con firmeza, refiriéndose al acto de asir el poste que marca la terminación de la carrera, o sea, la victoria. Cuando hablamos de asir es echarme encima de esto y afirmarme de esto. Y cuando está hablando de la carrera, cuando está hablando de que él prosigue, él está firme en eso. Pero veamos lo que dice la Escritura. Porque el verso nos está diciendo, con anhelo intenso Pablo quería realizar el gran objetivo de su vida. Nos exhorta a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para lograr así el premio se requiere la dedicación, la abnegación de sí mismo y el dominio propio. Sin esas cosas tú no vas a poder lograr. Y cuando hablamos de dominio propio es que cuando nosotros podemos controlar aquellas cosas que nos son difíciles. Amén. Si caemos mucho en ciertas cosas, si yo tengo dominio, yo puedo controlar aquellas cosas. Esas cosas no me pueden superar. Si yo no las puedo controlar, eso significa que yo no tengo dominio propio. Y cuando no
tenemos dominio propio, el pecado es el que nos controla. Y ahí hay que tener cuidado. Aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y esto es maravilloso. Pablo fue asido por Cristo para predicar el Evangelio, es decir, Cristo lo agarró firme y no lo soltó. Y lo agarró firme así y no se soltó. No sé si ustedes han visto, normalmente cuando una embarcación zozobra, los que van en la embarcación se amarran al mástil o a una parte que sea fácil de entregar y se quedan ahí asidos así. Y nada los mueve ahí, se puede armar todo, pero ellos quedan ahí. De esa forma habla la Escritura, que es la palabra asido, afirmar firmemente. Y Cristo lo afirmó a él, lo asió a él para predicar el Evangelio. Amén. Pablo se esforzaba grandemente por cooperar con ese propósito del Señor, quien tomó la posesión de su vida. Es decir, no era que solamente ya Dios lo tomó, Dios lo asió, pero él también tenía que hacer su parte. ¿Qué es lo que tú y yo también debemos hacer? Cristo nos llamó, Cristo nos asió. Amén. Cristo nos tomó y nos toma firme. El problema es que nosotros somos como, ustedes no sé si han visto la garra. Si ha visto la garra es lo que hace esto, baja y pensamos que tomó firme la esta y se cae. Así estamos nosotros. Somos como esos muñecos de esa garra que nos queremos soltar. Porque no nos queremos que Él nos afirme. Nos queremos soltar del Señor. No queremos hacer la voluntad del Señor. Dios quiere tomar posesión de la vida de nosotros también. Quiere producir así el querer como el hacer. Por su buena voluntad, ni siquiera es solamente por su buena voluntad Él quiere hacer en nuestras vidas. Por medio de su palabra, pero no lo hará si la voluntad nuestra no quiere. Si usted no quiere hacerlo, el Señor mucho no puede hacer. Dice que está tratando de agarrar aquello para lo que Cristo le agarró a él. Este es un pensamiento maravilloso. Pablo sentía que cuando Cristo le detuvo en el camino de Damasco tenía una visión y un propósito para él. Y Pablo sentía que toda su vida estaba obligada a proseguir adelante, no fuera que le fallara a Jesús y frustrara sus sueños. ¿Sabe que Cristo nos llamó a nosotros? Y el propósito de que Él nos llamara, como muchos dicen, nos llamó para bien. Pero es para que usted y yo prediquemos. La iglesia tiene que predicar la palabra de Cristo. Nosotros debemos enfocarnos en predicar la palabra de Cristo. Para eso nos llamó el Señor. Todos nosotros fuimos agarrados por Cristo con un propósito. Y por tanto, todos nosotros debemos proseguir durante toda nuestra vida hasta agarrar aquel propósito para el que Cristo nos agarró. Eso es lo que quiere decir, asidos por Cristo. Cristo nos agarró. Pero nosotros, como cambiamos el pensamiento, queremos otras cosas. Nos preocupamos de otras cosas. No nos preocupamos de lo que realmente. Y por eso Pablo decía, él quería predicar. Él quería hacer la voluntad del Señor. Verso 13 dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Los versos 9 y 10 Pablo explicó claramente lo que quería alcanzar. Él estaba en Cristo, tenía la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Conocía al Señor y había participado extensamente en sus padecimientos, pero no había terminado la carrera, no había alcanzado la meta. No era perfecto en el sentido de estar totalmente sin pecado. Tenía pecado, había fallado, pero él aún quería hacer la voluntad del Señor. Pero una cosa hago. Sabes que tú y yo no vamos a llegar a ser perfectos. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú para hacer la voluntad del Señor? Eso es lo que Pablo está diciendo en pocas palabras. ¿Sabes qué, hermano? Yo aún no lo he alcanzado. Pero una cosa hago. Esta es una expresión que pone énfasis en el pensamiento presentado, como Juan 9:25, que dice, una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. ¿Se acuerdan la historia de este ciego? Que lo hace con convicción.
Él está, y Pablo utiliza la misma convicción para decir, ¿sabes qué? A pesar de todo lo que yo pueda vivir, una cosa hago. Una cosa hago. Como este ciego. ¿Sabes qué? Yo no sé cómo me sanó. Lo único que sé que yo era ciego y ahora veo. Amén. Y no solo él, sino que también cuando en Lucas 10:42 dice, una sola cosa es necesaria. ¿Sabe que en Lucas la historia nos relata de que estaba Marta y María y le va a reclamar Marta al Señor, le dice, Señor, mira, María dejó todo abandonado y Jesucristo le responde en este verso, es que ella, una cosa es necesaria y tomó la mejor parte, que es escuchar la palabra del Señor. A veces nos afanamos tanto en muchas cosas y hemos despreocupado la palabra del Señor. Pero una cosa de las que más me causa gozo es la expresión que pone David en el Salmo 27:4, porque es la expresión que utiliza Cristo. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Todos los que dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Se dan cuenta? No está buscando cosas materiales. No está buscando cosas que lo alaben, que lo glorifiquen, que lo exalten, que lo aplaudan. No, está buscando, quiere tener la presencia del Señor, quiere contemplar la hermosura del Señor. Y hoy en una sociedad en que todo no, el éxito, la fama, y si no eres de renombre, no eres nadie. Pablo no le importaba aquellas cosas. Y cuando escribe esto está recordando aquellas cosas, quién era él. Y que más encima dice que todo lo tiene por basura, por tener a Cristo en su corazón. Y cuando dice que todo lo tiene por basura, no es que lo haya desechado, lo haya perdido. Él lo dejó por querer servir al Señor. Pablo estaba resuelto, tenía singularidad de propósito al terminar la carrera para alcanzar la meta y recibir el premio. Él tenía claro dónde quería llegar. Él tenía claro lo que quería hacer y dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando en tiempo presente y continuo. Pablo se refiere a las ventajas que tenía en el judaísmo. Los versos 4 y 6 de Filipenses nos hablan de todo lo que ¿quién era él? Prácticamente le está diciendo, yo era judío de judíos, yo era hebreo, circuncidado al 8º día. Había cumplido con todas las leyes, era una persona de eminencia, había sido enseñado, tenía todas las condiciones para ser un hombre famoso. Pero él dijo, no, todo eso no me interesa, eso queda atrás. Y prosigo buscando al Señor. Pablo olvidó todo aquello en el que él pudiera haber reposado y todo aquello que le pudiera haber desanimado, distraído. No le convenía permitir que lo enorme de su crimen de haber perseguido a Cristo lo oprimiera demasiado. Cuando uno se recuerda del pasado y dice, pucha, fui tan malo, no, el Señor no me ha perdonado. No, si llegaste a Cristo, el Señor te perdonó. El Señor nos perdonó, pero a veces nos recordamos, no, sí. Del momento en que tú y yo decidimos aceptar a Cristo, el Señor nos perdona. Del día en que yo decido buscar a Cristo, Cristo me perdona. Lo que hayas hecho antes de eso, Dios te perdona. Amén. Y Pablo lo tenía muy claro. Ni tampoco que la grandeza, y esto es importante, porque ni tampoco la grandeza de su servicio pasado, los grandes éxitos, los severos sacrificios, las revelaciones que recibía, no lo enaltecieron. Él decía, yo era un abortivo, yo era el menos. Y a veces nosotros nos creemos tanto porque hacemos esto otro. No, nunca busquemos nuestra gloria. Pablo no buscaba su gloria. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Decía. ¿Quién es Cefa? Si no es Cristo. Cristo.
el que nos lava y nos limpia. Nosotros no debemos predicar de nosotros como hoy se busca la fama. Prediquemos a Cristo. Prediquemos a Cristo. Nada debe enaltecernos, ni lo que yo realice, haga. Nada debe enaltecernos. Solamente el único que debe ser enaltecido es Cristo. Amén. Estaba resuelto a no dejar que nada le distrajera. No es posible correr hacia adelante y sin mirar atrás. El mirar atrás resultará, por cierto, en ir atrás. Lucas 9:62, Jesucristo dice en su palabra que nadie, dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tú y yo no podemos mirar para atrás, debemos seguir hacia adelante. Si miras para atrás, el surco, por cierto, te quedará chueco. Pero yo debo mirar hacia adelante. Así como la mujer de Lot, cuando Dios les dio una orden, y aquella mujer, ¿cuál era la orden? Salgan y no miren hacia atrás. Pero ella, ¿qué hizo? Miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Por mirar hacia atrás. El mirar atrás no nos deja avanzar. El mirar el pasado no nos deja dar pasos hacia adelante. En Éxodo 14:15, Dios le dice a los hijos de Israel que marchen hacia adelante. ¿Sabe qué ellos dijeron en un momento cuando los egipcios marcharon, cuando los egipcios lo iban a atrapar? Ellos llegan y dicen, y no habrá en Egipto donde podamos morir. Que Dios nos trajo aquí para morirnos. Y Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que marche, que no mire hacia atrás, que marche hacia adelante. Dios nos dice en esta noche que no miremos el pasado, que marchemos hacia adelante. El pasado no nos deja ver la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. No podemos vivir en el pasado, la meta es futura, el premio es futuro y todavía no está en nuestro poder. Tenemos que dejar que el pasado sea pasado, el momento de abandonar la cruz y llevar la corona todavía no ha llegado. Los trabajos del tiempo pasado no cumplen con las obligaciones presentes y futuras. Este texto combate la indiferencia que se engendra cuando uno cree que ya hizo su parte. Cada día, cada momento debemos aprovechar el tiempo presente para avanzar en el Señor. Tú no has hecho nada, todavía yo no he hecho nada. Todavía debemos avanzar y Dios nos hace un llamado a seguir adelante. Dejando el pasado, dejando lo que viviste atrás, dejando lo que no pudiste lograr o cómo fue tu vida en el pasado. No, hoy tú debes levantarte y decir, yo quiero mirar hacia adelante, yo quiero avanzar, yo quiero llegar a la meta. Pablo tenía consciente que su meta era llegar a estar con Jesucristo. Ya sea muerto o ya sea levantado en la parusia que él estaba esperando. Entonces tú y yo debemos tener nuestra meta clara. Mi meta no debe ser los éxitos, mi meta no debe ser el tener dinero, el tener esto otro, el tener la iglesia más grande. No, mi meta debe ser llegar a la presencia de Cristo. Tu meta debe ser llegar a la presencia de Cristo, te vaya bien o te vaya mal, pero llegar a la presencia de Cristo. Ese debiera ser nuestra meta, nuestro objetivo. Yo prosigo a la meta, olvidándome del pasado, olvidándome lo que quedó atrás. El 2024 ya fue, no fue lo que yo quería, a lo mejor o no fue lo que usted quería. Pero este 2025 no me voy a poder a llorar por lo que no fue el 2024 o lo que no ha sido mi año atrás, sino que yo prosigo hacia adelante, hacia la meta que Cristo tiene para mi vida. Ese debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo. En eso debemos luchar y pedir al Señor. Olvidemos el pasado, hermanos. Si miramos, muchas cosas no cumplimos en este 2024. Pero debemos levantarnos para este 2025. Ya pasó, ya fue. No fuimos lo mejor que a lo mejor queríamos ser. Pero Dios nos da una oportunidad de que nos levantemos, nos paremos y digamos, Señor, este 2025 quiero procurar la meta.
Tú me llamaste a predicar, yo quiero predicar. Tú me llamaste a orar, yo quiero orar. Tú me llamaste a conocerte más, yo quiero conocerte más. Tú me llamaste a servirte mejor, quiero servirte mejor. Antes no fui, y muchos de nosotros, es que antes yo hacía esto, ¿qué importa lo que hiciste antes? La pregunta que Cristo nos diría ahora, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? No es que antes yo hacía, sí, el antes pasó. Es qué estamos haciendo ahora. Y es lo que Pablo procuraba hacer. El pasado, todo lo que él hizo, y él se sentía indigno. Había hecho misiones, ya llevaba 3 y dicen que hubo una 4ª por ahí, pero aún se sentía que no había hecho nada. Quería seguir trabajando, quería seguir sirviendo al Señor. Ese debiera ser nuestro anhelo en el Señor. Seguir trabajando, seguir pidiendo, seguir haciendo cosas para la obra del Señor. Poner los dones que el Señor nos ha dado a disposición de la iglesia de Él, para edificar la iglesia. ¿Qué importa si me nombran o no me nombran? ¿Qué importa si me consideran o no me consideran? ¿Qué importa si me aplauden o no me aplauden? Pablo no estaba preocupado de esas cosas. ¿Cuál era su preocupación? La meta, el blanco, llegar a la presencia de Cristo. ¿Y cómo dice que lo hacía? Extendiéndome a lo que está por delante. La palabra que usa para estirarse es epeketenoi menos. ¿Lo entendió? Está clarito. Pero es muy gráfica y se usa de un corredor que se estira hacia la cinta. Lo describe con ojos que no se encontraba nada más que en la meta. Describe a la persona que va a poder, va por todo hacia el final. ¿Sabe qué describe esta palabra que les dije en griego? Describe que usted ha visto las carreras y que cuando están a punto de llegar dan su máximo esfuerzo cuando quedan los últimos 200 metros. Durante toda la carrera corrieron como... pero cuando llegan los últimos 200 metros como que la apretan chala, diríamos nosotros, y empiezan a correr más fuerte. Y cuando están a punto de llegar a la meta, la línea de ellos estiran y se estiran al máximo, extendiéndose para llegar a la meta y llegar primero que el otro. Si usted lo ve en los corredores, así dice el Señor que usted y yo debemos hacerlo. Extendiéndonos con todo el esfuerzo, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ánimo y gana para llegar a la meta. Lo más importante es llegar a la meta. Lo más importante es ser fiel hasta el fin. Vienen problemas, vienen dificultades, el mundo está cambiando, está siendo diferente, pero yo cuando más veo estas cosas digo, el Señor viene pronto y yo quiero llegar a esa meta. Usted debe llegar, debemos luchar, debemos trabajar para tener ese premio, ese supremo premio que el Señor nos va a dar. Amén. Y para eso debo esforzarme, debo trabajar, no debo quedarme ahí. Amén. Póngase de pies. Continuamos el domingo con la palabra del Señor. No se quede en su hogar. Tendríamos que dar la segunda parte. Oremos al Señor.